Hola, Ana. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Emocionada, porque ahora es momento de hablar del chisme caliente. ¿De qué vamos a hablar? El chisme caliente. Sí, fíjate, Ana, que te quería contar, ¿no? Un poquito sobre la angustia trepidante que les entra a la mayor parte de los adoles cuando les toca empezar a crecer, empezar a vivir su vida adulta. Y Ujú. entonces viene como un choque generacional, así, ¿no? Ha pasado en todas las generaciones, de baby boomers a generación X, de generación X a millennials, de millennials a lo que sigue, ¿no? Y sin embargo, esta generación de adolescentes que nos está tocando atender, vienen todavía con un bagaje más intenso por todas las cosas a las que tienen acceso ahora con la Internet, con la red de Internet. Entonces, hablando de sus padres, no de los adolescentes, mi querida Ana, ¿cuáles son las cosas con las que tú trabajarías para que esos papás y esos adolescentes se puedan conectar en terapia gestal? Pues mira, lo que ocurre es que desde que se instauró la adolescencia como una etapa biopsicosocial, digamos, por llamarlo de alguna manera, porque antes no existía la adolescencia, tú pasabas de ser niño a ser adulto y ya, ¿no? Punto, se acabó. Claro que eran estructuras mucho más rígidas, te casabas muy chiquita, pasabas luego a tener como fundamento pues, el matrimonio, los hijos o lo que fuera. Cuando se reconoce la adolescencia como una etapa propiamente dicha, creo que empieza este cambio, ¿no? Generacional. Y yo creo que lo primero, y bueno, al menos lo que yo hago en la consulta, es que los padres reconozcan su propia adolescencia, la suya, no importa la época, qué les pasaba, cómo eran, qué sentían con los papás, qué ocurría. La adolescencia finalmente, como dice Peter Floss, es separarse de los padres de la infancia. Entonces, este proceso de crecimiento es un proceso de crecimiento que tiene un gran sufrimiento tanto para la familia como para el adolescente. En este sentido, lo que dice la terapia Gestalt es que existen tres etapas en el adolescente como tal: la etapa del desarraigo, la etapa de la interiorización y la etapa de la autonomía o de la identidad. Es un proceso largo, porque además viene aunado con todos los procesos de la pubertad, ¿sí? El proceso fisiológico por sí mismo. Lo que hemos observado hoy por hoy es que este proceso cada vez se da en niñas más pequeñitas o en jóvenes más pequeñitos, con una cantidad de información que no puede manejar porque el nivel cognitivo no ha aumentado, no se ha desarrollado. Entonces son unos procesos de niñas de 15 años, de niñas de 10 que tienen todavía un proceso cognitivo de ese lugar. Entonces, todo hoy es más rápido, que hay mucha información. Yo no sé si debe de haber un proceso de encuentro entre el adolescente y los padres, porque justamente separarse, la tarea del adolescente es separarse de los padres de la infancia. Y no existe una forma de hacerse adulto si no hay un desprendimiento. Y el desprendimiento no siempre es fácil para ambos. Hay un duelo, hay una conceptualización diferente de la familia, cambian las dinámicas. El niño ya no es el self del niño que ve al papá como el que lo tiene que llevar. Es al contrario. Ahora veo a mis pares
como mis referentes, a mis pares, a otros modelos externos, a los ídolos, a los youtubers, a los tiktokers, ¿no? Estoy en otro lugar, pero si yo como papá quiero que su mirada siga estando en mí, no voy a poder. Es decir, tengo que entender que es el proceso adolescente, darles el espacio, pero también mucha estructura. Y que Además, gracias a eso empiezan a ver a papá y a mamá con todos sus errores, con todas sus fallas, o sea, se convierten en humanos, dejan de ser ídolos, como tú dices, los ven al mismo nivel. pues no sé si los ven al mismo nivel, pero por lo menos empiezo a cuestionar muchas de sus formas de crianza, ¿no? Las cuestiono y eso es parte de volverme autónomo. Entonces, el adolescente tiene un desarrollo a nivel fisiológico, tiene un desarrollo a nivel sexual, tiene un desarrollo a nivel cognitivo, conductual, eh, de intereses. Entonces, no es el niño que quiere jugar con su mamá, es el niño que ya no quiere estar con su mamá. Entonces, yo tengo que entender como papá que este proceso adolescente de mi hijo es para hacerse adulto y que no me lo está haciendo a mí, sino que es un proceso en el cual se tiene que separar de mí, sí, y volverse autónomo con su propia identidad, con sus propias creencias, con sus bandazos, para luego hacer muchas cosas igual que yo. Pero por lo pronto, este proceso de desarraigo no puede ser un punto de encuentro. Lo que tengo que hacer, en mi opinión muy personal, es que estos papás entiendan el proceso adolescente, siempre y cuando este chico no esté en riesgo, ¿no? Hablamos desde esta normalidad, desde esta estructura, en donde estoy cerca, permito, hago, hay límites, hay reglas, pero no te puedo poner las mismas reglas de convivencia que cuando eras niño. Ya no. Entonces, ¿que va a haber choques? Sí. ¿Que va a haber problemas? Sí. ¿Que a veces va a ser ingobernable? Sí. ¿Que va a haber malos modos? Sí. Porque a veces no se aguantan ni ellos. ¿Que se van a aislar? Sí. ¿Que no quieren saber de nosotros? Sí. ¿Que es doloroso? Sí. ¿Que a veces tengo que repetir las reglas 50 veces? Sí. Y Entonces, ahí se, yo no sé si puede haber un punto de encuentro como tú lo planteas. Creo que tiene que haber un proceso de respeto mutuo frente a estas también y tolerar estos cuestionamientos que el hijo hace de pronto. y a lo que iba era que en esto que estás diciendo, es que también agarra a los padres o a los tutores o a los cuidadores primarios en una etapa en la que probablemente el ciclo vital de ellos como pareja también ya cambió. Bueno, cambia el ciclo vital de la familia en cada Claro, etapa, ¿no? claro. Y yo lo que creo es que ahora, como los padres son cada vez más grandes, o sea, una mamá tiene hijos a los 38 años, pues claro que cuando mi hijo adolescente está, pues la otra está en la menopausia, ¿no? Entonces son procesos vitales totalmente distintos, totalmente diferentes. Además, la adolescencia es un proceso social. No todas las adolescencias son iguales. La adolescencia en China, aquí, en Suiza o en Irlanda no es igual. Depende del contexto, depende de las prácticas adolescentes, depende de la familia y depende de lo que se espera del adolescente en esa sociedad en lo particular.
No, o sea, la adolescencia no es igual en ningún contexto cultural. Son cosas diferentes. Entonces tengo que entender cuál es el contexto de mi paciente y cuál es el contexto de la familia que me consulta acerca de este proceso adolescente del chiquito. Porque, por otro lado, yo no puedo atender a un adolescente si no involucro a la familia. Es un tratamiento tripartita: el adolescente, la familia y yo. Si este proceso no se da, yo no puedo atenderlo. Si los padres me lo traen para que yo lo cambie y lo modifique en sus actitudes groseras, por decirte algo, si el papá no hace cambios en su forma de pedir las cosas, en su proceso de autoobservación, no voy a poder hacerlo. No hay ningún tratamiento con adolescentes que no involucre a los cuidadores. Llámense padres, llámense abuelos, llámense quien se llame. Y justo una de las cosas más comunes con las que llegan muchos cuidadores y muchos padres de familia a los terapeutas en estos días es, ahí le dejo a mi hijo, ahí me lo arregla, paso por él al rato. Pero eso ha sido siempre, Ivonne. Eso ha sido siempre. Porque otra vez pues, estoy viendo la situación unilateral, no de campo. La familia es un campo relacional, sistémico, con sus propias dinámicas y sus propias situaciones. El hecho de que el niño tenga una conducta que no le guste a la familia no quiere decir necesariamente que sea problemática. Es problemática porque ellos tienen que moverse, pero no quiere decir que sea patológica. Entonces, cuando el adolescente empieza a cambiar, lo sacan de la terapia porque está peor que antes, ¿no? Porque si yo veo las cosas con una visión de campo relacional, todos estamos inmersos en este campo porque el niño da esa conducta y no otra, pero también tengo que entender su propio proceso adolescente. Enojos, portazos, malos modos, que es una forma de separarse. No quiero decir que lo tenga que tolerar, quiero decir que tengo que comprender toda esta revolución hormonal que también existe internamente y que a veces ni ellos mismos saben lo que les ocurre. Pero no es un proceso de encuentro, yo creo que es un proceso de aceptación. Decía un papá, es que mi hijo ya no quiere ir con nosotros, le digo, eso quiere decir que lo has hecho muy bien. El niño se está queriendo separar, está en su proceso adolescente, quiere ir con los amigos, quiere estar con sus pares. Ese es su referente. Y todos comparten el TikToker. ¿Es una población vulnerable? Sí. ¿Que hay que estar cerca? Sí, muy cerca. Más como es el mundo el día de hoy. Totalmente de acuerdo, mi querida Ana. Ujú. Hace muchos años decían, tómate una pastilla de, se me resbala, tómate una pastilla de, no me lo tomo personal, tómate una pastilla de, ¿tú de qué pastilla les dices a los papás que son tus pacientes que se tomen cuando estás trabajando todo De esto? ¿Qué tolerancia tan y aceptación y comprensión, que entiendan el campo y que entiendan el proceso evolutivo. Yo creo que cuando tratamos con los papás en un proceso adolescente, hay que hacer una gran cantidad de psicoeducación y que ellos entiendan sus estilos de crianza, que también tienen que modificarse, porque este chiquito ya está creciendo. Entonces, buenísimo? este chiquito ya no quiere ir conmigo los viernes, se quiere ir con los amigos. Lógico y natural. Claro. Pero que tanto yo o sufro la adolescencia y la padezco, o la comprendo
y me mantengo muy atento y alerta para cómo están las cosas en un mundo como el de hoy. Eso es lo que yo creo. Y la acompaño, claro. Ujú. Yo tengo que entender que más que nunca necesito estar disponible para lo que necesito. Qué hermosa forma de explicarlo, ¿ves? Porque siempre me gusta preguntarte porque nos cuentas hasta con manzanas cómo se entienden estas cosas. Claro que cuando uno está inmerso ahí, pues yo creo que muchos papás, algunos están llenos de angustia, otros están llenos de límites muy laxos, Sí, pero el no hay extremo. nada, o sea, no hay nada como dónde estás, con quién estás, quiénes son tus amigos, quiénes son tus papás, a qué horas vas a llegar, te paso a recoger. Lo siento, así es la regla aquí. Claro, claro. Muy bien, mi querida Ana. Oye, ¿a dónde te pueden encontrar todos esos papás, todos esos adolescentes y todos esos terapeutas gestalt de papás, adolescentes y que requieren tu apoyo? Pues mira, yo creo que pueden encontrarme en www.institutoceres.com, aquí en el canal y en todas las redes sociales. Es importante que los padres entendamos nuestra gran responsabilidad como formadores de estas generaciones. No puedo hacerme a un lado, pero sí tengo que tener mucha comprensión. Mucho respeto. Así es. Muchas, muchas gracias, mi querida Ana. Y a todos los que nos están viendo y que ya se acordaron de su propia adolescencia, por favor, suscríbanse, denle clic a este video para que la campanita les avise cuando llegue el siguiente. Compartan con todos aquellos que ya vieron que están tronándose los dedos con sus adoles y con los terapeutas de los adoles. Y nos vemos en la próxima. Hashtag, ¿y tu adolescencia qué tal? Nos vemos la próxima. No, y sobre todo, a ver, ustedes son los mismos cuando presentaron estaban en la adolescencia, pues sus hijos tampoco se van a quedar igual. Es un proceso, a veces largo. Y ahora la adolescencia se ha extendido hasta los 25 años. Entonces, habría que ver, porque está aparejada o está como involucrada, ¿no? Como oh, con la maduración del sistema nervioso central. ¿Ok? Justo lo que te iba a decir, neurociencias al rescate. Así es. Bueno, que estén muy bien. Suscríbanse al canal. Nos encantaría verlos por aquí.